Ellie Kedward, una mujer inmigrante de origen irlandés, fue vista siempre como misteriosa, solitaria y a veces inquietante. Ella vivía en el antiguo poblado de Blair, actualmente conocido como Burkittsville, ubicado al norte de Maryland. La historia comienza en febrero de 1785, donde se dice que una señora mayor de nombre Ellie Kedward atrajo a varios niños del pueblo, persuadiéndolos por medio de engaños para llevarlos a su casa con la finalidad de extraerles sangre de varias partes de sus brazos y piernas. Ese mismo día, los niños contaron a sus padres lo sucedido, mostrando sus heridas. De inmediato, los ciudadanos organizaron un juicio en donde rápidamente Ellie fue acusada de brujería con dichas evidencias de las heridas infringidas a los niños. Kedward no fue condenada a la hoguera como otras brujas, debido a que también era acusada de espiritista, prostituta y de ser católica, ya que todo el pueblo de Blair era protestante. Apegándose a las normas de la localidad, fue sentenciada al destierro, pero los pobladores fueron aún más allá de un simple castigo. Una historia cuenta que fue llevada a un bosque en medio del duro y frío invierno, atada a una carretilla, donde fue abandonada a su suerte para sufrir una muerte cruel. Otra versión afirma que Ellie, después de ser llevada en la carretilla, fue atada a un árbol en el bosque en donde abusaron de ella durante largo tiempo. Después le hicieron múltiples cortaduras en el cuerpo, dejándola para que muriera desangrada o de hipotermia. En 1786, un año después de la supuesta muerte de la bruja, en el siguiente invierno, desaparece la hija del magistrado, quien diera sentencia a Ellie. A la semana siguiente, desaparece la primera persona que decidió acusarla. Antes de finalizar el invierno, la mitad de los niños del pueblo habían desaparecido, junto con las personas que la habían juzgado. Ante el temor de que todo se tratara de la maldición y venganza de la bruja, la gente de Blair decide abandonar el pueblo. En 1809 se publica un libro titulado El culto de la bruja de Blair. Dicho libro narra la historia de una bruja que maldice a toda una aldea. Sin embargo, al final, los pobladores cazan a la bruja y la queman en una hoguera. Casi 40 años después del abandono del poblado de Blair, se funda en el mismo territorio el pueblo llamado Burkittsville, donde no se sabía nada de la historia del lugar anterior. En 1825, varios pobladores denuncian haber visto algo muy extraño. Era una mano pálida saliendo del río. Por supuesto, casi nadie creyó esto, hasta que 12 testigos aterrados vieron cómo una niña de nombre Eileen fue sumergida a la fuerza por dicha mano, muriendo ahogada, y su cuerpo nunca fue encontrado. Después de la muerte de esta niña, el río se torna aceitoso y deja de ser potable por el crecimiento de una especie de alga marina. En 1886 se extravía una niña llamada Robin Weaver. La gente
forma 2 equipos de búsqueda y se internan en Black Hills, por su traducción, Colinas Negras. La niña regresa sola, pero uno de los equipos de salvamento no volvió. Luego de varios días, se encontraron los cuerpos de ellos destripados y atados entre sí, de pies y manos, formando un pentagrama. Entre el año de 1940 y 1941, hubo desaparición de 7 niños en los límites del pueblo. Un sujeto llamado Rustin Parr aparece en el mercado local gritando: ¡Por fin he terminado! ¡Por fin he terminado! Nadie parece entender a qué se refiere, pero luego de un interrogatorio, las autoridades que investigaban los casos de los niños desaparecidos lo llevan a su cabaña, en donde encuentran los 7 cadáveres en pequeñas tumbas. Al exhumar los cuerpos, se encuentran signos de mucha violencia, ya que estaban destripados y tenían marcas de rituales satánicos. Rustin Parr fue arrestado y en la investigación de sus crímenes revela que veía la figura de la bruja constantemente en el bosque. Aunque después dejaría de verla, afirma que empezó a escuchar su voz macabra dentro de su propia cabeza. La voz le ordenaba raptar a los niños para después torturarlos y matarlos. De entre todos los niños, hubo uno que sobrevivió a la masacre. Su nombre era Kyle Brody y fue obligado a pararse en una esquina del sótano y presenciar cómo Rustin llevaba a cabo los brutales asesinatos. Kyle fue afectado a tal grado de perder la razón y tuvo que ser ingresado a una institución mental. Él nunca se recuperó y se convirtió en un criminal a su edad adulta. Rustin Parr, aquel ermitaño que cometió el asesinato de los niños, fue juzgado y condenado a muerte, siendo ejecutado públicamente. El 20 de octubre de 1994, 3 jóvenes de la Universidad de Montgomery realizan un documental sobre la historia de la bruja Blair, entrevistando a varios habitantes del pueblo, entre ellos una anciana poco común de nombre Mary Brown, que decía haber visto a la bruja cerca del río. Luego de acampar y pasar la noche, deciden seguir su camino e internarse en lo más profundo del bosque. Varios días pasan y los estudiantes no aparecen. Las autoridades encuentran sobre la carretera el auto en el que viajaban, pero está vacío. Empieza una búsqueda masiva para encontrarlos y meses después de no lograrlo, dan por cerrado el caso. Un año después, en 1995, un estudiante de antropología de nombre Johann Marcos descubre en una cabaña abandonada en medio del bosque un bolso de campamento que contenía varios videocassettes, una cámara y parte de un diario que pertenecía a uno de los estudiantes desaparecidos. Todo el material es entregado al sheriff del pueblo, quien declara que las pruebas son poco convincentes y vuelve a dejar el caso cerrado y sin resolver. Desde libros, videojuegos, figuras de acción y hasta películas, Ellick Edward
y en especial la misteriosa desaparición de esos 3 jóvenes inspiró en el año de 1999 un filme que hasta el día de hoy se considera de culto entre los amantes del terror: El proyecto de la bruja de Blair. Conspiración paranormal.